Mi esposa infiel me engañó con mi hermano durante 16 años. Me hice una prueba de ADN, que podría ser el tío de mi hija, y realicé la venganza más cruel de mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Mark Taylor. Tengo 43 años, soy exmilitar y actualmente soy propietario de una empresa de seguridad privada en Baltimore. Después de años de servicio, pensé que mi mayor desafío sería sobrevivir a la guerra. No sabía que el verdadero campo de batalla me esperaba dentro de la casa. Siempre he sido el tipo de hombre que valora la estabilidad. Construí mi empresa desde cero, me casé con mi novia de juventud, Emily, y tuvimos una hija que es mi mundo, Chloe, ahora tiene 14 años. Para completar el paquete de vida perfecta, traje a mi hermano menor, Brian, 38 años, para trabajar conmigo y crecer a mi lado. Siempre fue más impulsivo, pero pensé que mantenerlo cerca era una forma de ayudarlo a madurar. Mi empresa, con 34 empleados, era una extensión de mi propia familia. Hacíamos una barbacoa casi todos los fines de semana, los empleados venían con sus familias y Emily siempre organizaba todo con una sonrisa. Chloe corrió por el patio, riéndose con los hijos de sus colegas. Había algo casi cinematográfico en ver a todos juntos, riendo, con música de fondo y olor a carne asada. Desde fuera, yo era el epítome del sueño americano. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Yo también lo creía. Nunca dudé de la lealtad de quienes me rodeaban. ¿Por qué lo dudaría? Brian era mi mano derecha en los negocios, incluso en su manera más relajada. A veces llegaba tarde, otras veces se olvidaba de las reuniones, pero siempre encontraba la manera de tapar sus errores. Después de todo, él era mi hermano. Emily dijo que era un espíritu libre que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Y yo, estúpidamente, acepté. El amor que sentía por ella nubló cualquier sospecha. Nos conocemos desde la secundaria y hasta el día de hoy recuerdo el día en que ella aceptó casarse conmigo. Pensé que me había ganado la lotería emocional. ¿Y Chloe? Ella fue la razón de todo. Inteligente, sensible, apegado a mí de una manera que me hacía sentir como el mejor padre del mundo. En los almuerzos de los domingos, me sentaba al final de la mesa, Emily a mi lado, Brian se reía a carcajadas en el otro rincón y Chloe contaba las noticias de la escuela. Mi padre, ahora jubilado, siempre decía, Mark, tienes todo lo que quería para mí. Familia, negocios, respeto. Y yo, orgulloso, solo sonreí. No había señales de agrietamiento. Ninguno. Por eso, cuando todo se vino abajo, el golpe fue tan violento. El sentimiento de traición no era solo conyugal, era existencial. Mi casa, mi empresa, mi propia historia. Todo quedó contaminado. Pensé que yo era la base de mi familia, el proveedor y protector. Emily, con su manera afectuosa, siempre me decía lo mucho que me admiraba y lo feliz que estaba de que hubiéramos construido todo juntos. Brian, a pesar de sus defectos, me llamó hermano mayor y dijo que yo era su inspiración. Y Chloe, oh, Chloe. Todo lo que tenía que hacer era abrazarme después de la escuela y todo tenía sentido. Estaba seguro de que estaba haciendo algo bien. Los cumpleaños eran grandiosos y las vacaciones se planificaban con meses de anticipación. Nada parecía fuera de lugar. Pero ahora me pregunto, ¿fui yo el único que creyó esa mentira todo este tiempo? Viví durante años rodeada de sonrisas falsas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo he estado ciego durante tanto tiempo? Es difícil describir el dolor que surge cuando te das cuenta de que los pilares de tu vida estaban podridos por dentro. Pero en ese momento todavía no sabía nada. Estaba a punto de descubrir que mi vida perfecta era solo una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Y el peor papel fue el mío. No sabía que una simple barbacoa de fin de semana, algo tan rutinario y aparentemente inofensivo, sería el detonante para desmantelar todo lo que creía que era cierto. Era un sábado soleado, uno de esos días en los que todo parecía ir perfectamente bien. Nos preparábamos para otro asado en nuestra casa, algo que se ha convertido en tradición entre amigos, vecinos y empleados de la empresa. Como siempre, Emily se encargó de la decoración, Brian estaba en la parrilla y Chloe ayudó a preparar la mesa. En medio de las prisas, bajé al baño del sótano, el más alejado de la casa, para escapar del caos por unos minutos. No sabía que este pequeño descanso cambiaría toda mi vida. Con la ventana entreabierta, comencé a escuchar voces afuera. Inmediatamente reconocí los tonos, Emily y Brian. Al principio pensé que era solo otra conversación.
Siempre estuvieron cerca, demasiado cerca, ahora que lo pienso. Pero entonces, las palabras empezaron a aclararse. Ella decía que ya no podía ocultarlo más y que tenía que decidir pronto qué haría con Paula, su esposa. Mi cuerpo se congeló. Estaba escuchando a mi esposa y a mi hermano hablar de... ¿qué? ¿Traición? Acerqué la oreja a la ventana, tratando de mantener mi respiración bajo control. ¿Qué pasa si descubre que Chloe es su hija? Esas palabras resonaron como un disparo. Sentí que el suelo desaparecía. Quería creer que había oído mal. Que fue alguna broma rara, un malentendido, algo loco en mi cabeza. Pero no fue así. Estaban allí, a unos metros de distancia, discutiendo el caso que llevaban desde hacía tiempo. 16 años. Sí, desde antes de que Brian conociera a Paula. Hablaron con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Emily dijo que Mark nunca sospechó nada y Brian se rió y me llamó demasiado ciego para notar algo. Las manos empezaron a temblar. El corazón se aceleró. Sentí que mi cara ardía de ira, de vergüenza, de incredulidad. ¿Cómo podrían? Allí mismo, en el baño del sótano, sentí que algo dentro de mí se hacía añicos. Esa imagen de una familia perfecta, de la mujer con la que elegí vivir hasta el final, del hermano al que protegí como a un hijo, convertida en cenizas. No fue solo el adulterio, fue la asquerosa complicidad, la frialdad con la que hablaban de mí, como si fuera una tonta. Y lo peor, la cruel duda sobre mi hija. Chloe, mi niña. Mi todo. ¿Era solo el tío? Mi cabeza empezó a dar vueltas. Quería salir corriendo, gritar, enfrentarlos allí delante de todos. Pero no hice nada. Todavía. Respiré profundamente. 1, 2, 3 veces. Me miré al espejo y me sentí disgustado con el hombre que vi. No porque fuera débil, sino porque estaba profundamente engañado. Intenté recomponer mi rostro, me sequé las lágrimas que empezaban a caer sin control y volví a subir. Nadie se dio cuenta. Nadie sospechaba. Se rieron, brindaron, bromearon con Chloe, como si todo fuera perfectamente normal. Me senté en mi asiento, con una sonrisa falsa y el alma arruinada. Miré a Emily. Ella me dio un beso en la mejilla. Brian me ofreció una cerveza. Acepté. Casi vomité. Pero mantuve la pose. Y fue allí, sentado a la mesa con mis traidores, que decidí, no iba a explotar en ese momento. No iba a armar un escándalo delante de mi hija, mis amigos, mis empleados. Ni siquiera se merecían eso. Iba a tragarme el dolor, enmascarar la furia y convertir todo en estrategia. Si pensaban que era ciego, estúpido o débil, estaban a punto de descubrir quién era realmente. Porque en ese preciso momento, en medio del humo del asado y las risas fingidas, comencé a armar un plan. Y lo juro por todo lo que me queda, lo iban a pagar. El resto de aquel asado fue una especie de tortura psicológica con una alegre banda sonora y olor a carne asada. Cada risa de Emily me atravesó como un cuchillo. Cada broma que hacía Brian parecía una burla sádica. Pero sonreí. Sonreí con tanta fuerza que me dolieron las mejillas. En el ejército aprendí que a veces es necesario hacerse el muerto para sobrevivir, y eso es exactamente lo que hice. Me obligué a asumir el papel del Mark de siempre, el buen anfitrión, el marido atento, el hermano amigable. Mientras estaba dentro, sangré en silencio. Cuando se fue el último invitado, usé la excusa de que iba a comprar más hielo porque me quedé sin hielo en el congelador. Emily se rió y dijo que estaba exagerando, que la barbacoa ya había terminado. Pero necesitaba salir de allí. Conducir sin rumbo era mejor que volar por los aires y acabar con todo de la peor manera. Me subí al auto con los ojos llorosos y aceleré sin rumbo, solo para respirar. Me detuve en una gasolinera y me quedé en el coche unos buenos 20 minutos, llorando en silencio y mirando al vacío. Me sentí traicionada, engañada, humillada, pero también despertada. Más vivo que nunca. Recuerdo bajarme del auto, caminar por un parque al azar, tomar un sendero y caminar sin mirar atrás. El cielo ya estaba oscuro cuando comencé a ordenar todo en mi cabeza, la separación, las pruebas. No iba a actuar por impulso. Pasaron 16 años conspirando a mis espaldas. Ahora sería mi turno. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Emily me recibió en camisón, me abrazó y me preguntó por qué llegaba tarde. El tráfico era un infierno, dije. Ella creyó. Dormía a mi lado. Y yo, mirando al techo, solo podía pensar en una cosa: venganza.
Al día siguiente, comencé a documentar todo en mi cabeza. Revisé cada recuerdo, cada detalle extraño que antes parecía inocente. La vez que Brian consoló a Emily después de una pelea. La forma en que ella siempre se volvía contra mí cuando intentaba regañarlo en el trabajo. La forma en que miraba a Chloe a veces, como si estuviera tratando de descifrarla. Todo empezó a tener sentido de una manera repugnante. Pero todavía me carcomía la duda más cruel. ¿Y si Chloe no fuera mía? Necesitaba saberlo. Pero necesitaba un plan. Y, sobre todo, la necesitaba. Decidí que, ante todo, Chloe merecía la verdad. Era una adolescente inteligente, sensible y, sobre todo, leal. Ella siempre estuvo muy cerca de mí. Y necesitaba saber de qué lado estaría ella cuando todo saliera a la luz. Pero también tenía miedo. ¿Cómo le digo a mi hija que tal vez solo era su tío? ¿Cómo podemos abrir esta herida sin destruirlo todo de una vez por todas? Aún así, no había otra salida. No iba a mentirle. Simplemente no me imaginaba cuánto cambiaría toda esta conversación. Nuestra relación. El futuro. El camino que tenía por delante. Esa noche, después de que Emily se durmiera, llamé suavemente a la puerta del dormitorio de Chloe. Me senté en la cama con ella y nos pedí que habláramos. La miré a los ojos y le dije, «Hija, necesito decirte algo, y te va a doler. Pero te prometo que estaré contigo hasta el final». Y entonces abrí la herida. Hablé de lo que escuché. De sospecha. Del tiempo. Del ADN. Cuánto la amaba, a pesar de todo. Ella estaba silenciosa, pálida. Pero lo que hizo a continuación, me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Chloe guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos, normalmente tan expresivos, estaban quietos, casi vacíos. Pude ver la batalla interna ocurriendo allí, justo frente a mí. El impacto del descubrimiento, el dolor de la traición, la confusión sobre quién era ella, o quién creía que era. Y entonces, de la nada, me abrazó con fuerza. Un abrazo de quien lo dice todo sin necesidad de palabras. Tú eres mi padre. Eso es todo lo que sé y todo lo que quiero que siga siendo. Me derrumbé. Por primera vez en días, lloré de alivio. Esa mañana hablamos como nunca antes. Ella hizo preguntas. Montón de. Algunas son dolorosas, otras prácticas y todas legítimas. Quería saber cuánto tiempo llevaba el caso, por qué no me había enfrentado a nadie todavía, si tendría que hacerse una prueba de ADN. Y fui honesto. Dijo que no quería ocultarle nada, que necesitaba su apoyo para seguir adelante. Ella tomó mi mano y dijo, «Estoy contigo. Resolveremos esto juntos». Allí comprendí que ya no estaba sola. La niña que crié, a quien vi dar sus primeros pasos, ahora era mi compañera en esta guerra. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil hasta el momento. Llevé a Chloe conmigo al motel donde solían reunirse Emily y Brian. No fue una decisión fácil y hasta el día de hoy me pregunto si fue correcta. Pero necesitaba que ella lo viera por sí misma. Que no quede ninguna duda. Chloe, a pesar de su edad, siempre ha sido madura. Ella entendió. Estuvimos en el coche casi 2 horas. Y luego vimos. Brian salió primero, alisándose la camisa. Emily llegó poco después, riendo, con el pelo todavía desordenado. Chloe no lloró. Él no gritó. Se limitó a mirar, en silencio, con una expresión que nunca olvidaré. Ahora creo. Esas fueron sus únicas palabras en el camino de regreso. Su dolor no fue fuerte. Era el tipo de dolor que cambia a una persona para siempre. Y lo supe, algo en ella se había roto. Pero algo también se fortaleció. Nuestro vínculo, que ya era sólido, se transformó en algo aún más profundo. Como si, en medio de ese caos, nos hubiéramos convertido en verdaderos aliados. Por primera vez vio a su madre sin máscara. Y me di cuenta de que mi hija era mucho más fuerte que cualquier adulto que conozco. Ese día, Emily perdió el derecho a esconderse detrás de la sala de maternidad. Durante los días siguientes, Chloe comenzó a demostrar un tipo de concentración que nunca antes había visto. Participó en todo. Me ayudó a organizar documentos, me hizo preguntas sobre leyes, quería entender los procedimientos de divorcio. Había algo inspirador en ella, como si ese dolor hubiera encendido una llama. A veces la sorprendía viendo vídeos de derecho en YouTube, anotando cosas. Dijo que quería saber cómo proteger a las personas que estaban pasando por lo mismo que nosotros. Mi corazón estaba dividido entre el orgullo y la tristeza.
Estaba madurando demasiado rápido, por las peores razones. Pero lo sabía, la estaba forjando. A partir de ese momento, Chloe dejó de ser solo mi hija adolescente y se convirtió en mi pilar, mi faro, mi alma gemela. Ella estuvo presente en cada decisión, recordándome que debía respirar profundamente cuando quisiera explotar. Ayudándome a mantener la cabeza fría. Demostrándome, con cada actitud, que todavía tenía un motivo para continuar. Y tal vez, en el fondo, eso fue lo único que evitó que me hundiera por completo. Porque al final, cuando todo se derrumbó, la verdad es que solo quedamos dos. Y eso fue suficiente para empezar a reconstruirlo todo, desde cero, si fuera necesario. El lunes siguiente, mientras Emily se dirigía a lo que pensaba que sería otro día normal, programé una reunión con mi abogado, Tom. Es un viejo amigo de la familia y alguien en quien siempre he confiado. Me llevé a Chloe, quien insistió en estar presente desde el principio. Cuando comencé a contarle todo, él simplemente sacudió la cabeza en silencio, como alguien que ha visto demasiado de este tipo de cosas en su vida. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Y fue entonces cuando abrí mi carpeta con audios, fechas, notas e impresiones. Así que comencemos a desarmar esto pieza por pieza, dijo. Fue el comienzo del contraataque. Simultáneamente convoqué una reunión extraordinaria con los directivos de la empresa. Brian y Emily todavía estaban al margen, pensando que todo estaba en paz. Yo, con la firmeza de un general en el campo de batalla, informé a todos sobre los cambios. Primero, anuncié la partida inmediata de Brian y Emily, sin entrar en detalles personales, por supuesto. Utilicé graves cuestiones éticas como justificación. Las reacciones fueron una mezcla de conmoción y silencio. Pero cuando ascendí a 2 empleados leales, Jenny, gerente de operaciones, y Lauren HR, el equipo pareció dar un suspiro de alivio. Mucha gente ya se dio cuenta de que allí dentro había algo podrido. Emily llegó a casa al final del día luciendo nerviosa. Dijeron que despediste a Brian. ¿Qué está pasando, Mark? Me quedé mirándola fijamente durante unos segundos y respondí secamente, tú eres la siguiente. La sorpresa en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Intentó discutir, quejarse, alegar confusión. La miré con el tipo de frialdad que solo se aprende después de haber sido traicionado hasta los huesos. Tendrás noticias de mis abogados. No hay nada más que decir entre nosotros. Ella se fue dando un portazo. Pero por primera vez fue ella quien se quedó sin respuestas. Y esta vez, fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Chloe me siguió en cada reunión con los abogados. Lo que empezó como apoyo emocional se convirtió en un interés genuino. Hizo preguntas técnicas, sugirió cláusulas, quería entender todo sobre el reparto, la custodia, la responsabilidad legal. Tom empezó a tratarla como a una mini interna. Esta chica tiene futuro en la abogacía, afirmó. Solo pude sonreír. Ese trágico momento estaba formando a una mujer fuerte y yo tenía el privilegio de ser su padre, biológico o no, ya no importaba. Ella ya estaba eligiendo quién era. Y quién quería ser. Jenny y Lauren, ahora en posiciones de liderazgo, asumieron sus roles de manera competente y leal. La energía en la empresa ha cambiado por completo. La atmósfera se volvió más ligera, más unida, como si todos supieran que finalmente habían barrido la suciedad. Recibí mensajes de empleados que decían que se sentían más respetados y seguros. Algunos incluso confesaron que ya sospechaban del favoritismo y las decisiones turbias tomadas por Brian y Emily detrás de escena. La confianza que pensé que había perdido estaba regresando, un logro pequeño pero poderoso. Yo, que pensaba que iba a perderlo todo, comencé a darme cuenta de que estaba construyendo algo nuevo. No solo por fuera, sino también por dentro. El hombre destrozado del baño del sótano iba dando paso a alguien más frío, más calculador, pero también más libre. Cada reunión con los abogados, cada firma, cada paso de la reestructuración fue como un ladrillo colocado en una nueva base. Y con Chloe a mi lado, sabía que por mucho que hubieran destruido, ahora era mi turno de reconstruir. Y el siguiente paso sería eliminar cualquier sombra de duda sobre quién era realmente el padre de esa niña. Incluso con el apoyo incondicional de Chloe, la duda sobre la paternidad seguía siendo una herida abierta. No por falta de amor, sino porque necesitaba saberlo. Necesitaba la cruda verdad, sin suposiciones, sin tal vez. Y Chloe también quería eso. Ella fue quien dijo, «Papá, hagámonos la prueba. Sea cual sea el resultado, nada cambia entre nosotros». Me destrozó por dentro.
Nunca pensé que tendría que demostrar mi conexión con la niña que tenía en mis brazos, a quien enseñé a andar en bicicleta, a quien vi perder sus dientes de leche. Pero era necesario. Necesitábamos afrontar el peor de los casos para finalmente avanzar. El proceso fue rápido. El ADN es algo frío, objetivo e impersonal. Pero esperar el resultado, eso fue una tortura. Todos los días me encontraba repasando recuerdos de su infancia, de su nacimiento, de su primer papá. Pensé, si ella no es mía biológicamente, ¿todo esto significará menos? La respuesta siempre fue no. Pero aún así, la ansiedad lo corroía. Chloe, por otro lado, parecía más firme que yo. Tú me criaste. Eres mi padre. El resto son solo estadísticas. Me aferré a esas palabras como si fueran anclas. Y entonces llegó el día del resultado. Tom me entregó el sobre cerrado en su oficina. Quería abrirlo allí mismo, pero me temblaban las manos. Chloe estaba conmigo. Sostuvo el sobre, lo abrió con calma y empezó a leer. El silencio duró menos de un minuto, pero pareció una eternidad. Y luego ella sonrió. Una de esas sonrisas que saben a alivio. Tú eres mi padre. Biológicamente. 99,97%. No pude contener las lágrimas. Fue como si me hubieran quitado un peso monstruoso del pecho. La abracé con tanta fuerza que casi la levanté del suelo. Y en ese abrazo enterramos nuestro último miedo. Ahora ya nada podría detenernos. Con los resultados de ADN en mano, nuestro caso legal tomó una dirección diferente. Emily intentó retratarme como una víctima en los papeles del divorcio, alegando que yo era emocionalmente inestable y controladora, un intento patético de invertir los roles. Pero Chloe testificó a mi favor. Y el juez, al ver su postura madura, quedó visiblemente impresionado. Dijo, en definitiva, que pocas veces vi a una adolescente tan consciente de su realidad y tan firme en su elección. Estaba a pocos meses de cumplir 15 años, lo que le daría derecho a elegir con quien quería vivir. Pero no tuvo que esperar. Se me concedió la custodia en su totalidad. Emily perdió todo control sobre las decisiones de vida de su hija. Por supuesto, se permitieron visitas supervisadas. Después de todo, ella seguía siendo la madre biológica. Pero ahora era Chloe quien dictaba las reglas. Y a ella no le interesaba fingir ser normal. Las visitas fueron pocas, casi protocolarias. El vínculo se rompió, al menos por ahora. Y honestamente, no te obligaría a sentir lo que no sientes. Emily destruyó ese vínculo por sí sola. Lo que me importaba en ese momento era saber que mi hija estaba a salvo y que ahora teníamos la justicia de nuestro lado. Este capítulo fue el cierre de un ciclo. A partir de entonces no hubo más dudas. Todo lo que intentaron robarme, mi familia, mi dignidad, mi identidad como padre, lo recuperé. Y esta vez, de manera irrefutable. Chloe y yo empezamos a respirar mejor de nuevo, incluso con los escombros todavía a nuestro alrededor. Pero el universo parecía no haber terminado de transmitir sus mensajes. Porque lo que estaba a punto de suceder, iba a derribar otra máscara más. Y no sería en el tribunal ni en la oficina. Sería dentro de la propia familia. Y esta vez, delante de todos. Sabía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad a toda mi familia. No bastaba con ganar legalmente. Había algo más profundo. El peso de la mentira corroía todo a su alrededor, y permanecer en silencio era como ser cómplice. Me armé de valor y programé un almuerzo en casa de mis padres, llamando también Paula, la esposa de Brian. Me llevé un expediente impreso con pruebas, fotografías, impresiones de mensajes, extractos de tarjetas utilizadas en moteles. Chloe no fue, por elección propia. Dijo que no quería ver a nadie más fingiendo estar sorprendido. Y lo entendí. Eso era cosa mía para resolverlo. La mesa estaba puesta. Mis padres estaban emocionados, pensando que sería una reunión de reconciliación. Paula llegó con un pastel y preguntó por qué Brian llegaba tarde. Les pedí a todos que se sentaran, respiré hondo y comencé a hablar. Primero, te hablé de la relación extramatrimonial. Sus miradas se encontraron, mi padre frunció el ceño, mi madre se llevó la mano a la boca. Paula se rió nerviosamente, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Pero no estaba sonriendo. Coloqué los documentos sobre la mesa uno por uno. Aquí están las fechas. Aquí están los recibos. Aquí están las fotos. Han tenido una aventura durante 16 años. La reacción fue un espectáculo de terror. Mi madre lloró y dijo: esto no puede ser verdad.
Mi padre se levantó sin decir una palabra. Paula estaba temblando. «¿Estás diciendo que mi esposo engañó a su esposa durante más de una década?» Ella gritó. Solo asentí. El shock dio paso a la furia. Rompió las fotos por la mitad, tiró el pastel al suelo, sacó su teléfono celular y comenzó a llamar a Brian en ese mismo momento. Él no respondió. Luego, como si se tratara de una escena escrita por un director cruel, cruzó la puerta con esa sonrisa arrogante, como si nada estuviera pasando. Y entonces todo explotó. Paula lo atacó gritando y empujando. ¡Maldito! Mis padres intentaron contener el caos, pero la verdad ya había estallado en medio de la habitación. Brian, aún con la pose de quien no creía que esto estuviera pasando, intentó justificarse. Mark, no es así. Emily, nos involucramos, pero nunca estuvimos en tu contra. Me reí. Una risa seca, sarcástica y vacía. Me hiciste esto todos los días durante 16 años. No intentes suavizarlo ahora. Se acercó a mí y me señaló la cara con el dedo. Tú organizaste todo esto solo para destruirme. Fue en ese momento que me empujó. Reaccioné reflexivamente. El puñetazo llegó sin pensarlo. Un directo al mentón. Cayó al suelo, aturdido. Nadie hizo nada. Nadie lo defendió. Ni siquiera mis padres. Mi padre lo miró con una frialdad que nunca había visto. Ya no eres mi hijo, dijo. Y salió de la habitación. Brian se quedó allí, con la nariz ensangrentada y la expresión de quien finalmente entendió que todo había terminado. Paula tomó las llaves del auto y se fue sin mirar atrás. Emily, esa ni siquiera apareció. Quizás ya sabía lo que le esperaba. Y en ese instante, algo dentro de mí se liberó. Ese día enterré lo que quedaba de nuestra familia tal como la conocía. No con tristeza, sino con alivio. La máscara cayó y lo que quedó fue solo la verdad, desnuda, cruda, sucia. Brian fue desheredado por mis padres. Paula solicitó el divorcio días después. ¿Y yo? Llegué a casa y encontré a Chloe leyendo un libro en el sofá. Ella me miró como preguntando, ¿terminaste? Me senté a su lado, la abracé y le dije, todavía no. Vienen más. Y realmente lo fue. Porque cuando desmantelé las capas de mentiras, encontré algo que ni yo había imaginado, crímenes ocultos. Y estos podrían llevar a Brian directamente a la cárcel. Después del enfrentamiento pensé que había cerrado el peor capítulo de esta historia. Pero el destino parecía decidido a mostrarme que Brian estaba aún más podrido de lo que imaginaba. Mientras ordenaba sus pertenencias en la empresa, después de todo, fue despedido oficialmente, encontré una libreta que usaba para trabajos administrativos. Según la política de la empresa, todo lo que había allí pertenecía a nuestro sistema, así que lo abrí sin pensarlo mucho. Y lo que encontré fue simplemente devastador. Hojas de cálculo, transacciones sospechosas, cuentas fantasma. No solo me traicionó como hermano, también estaba robando a la empresa. Empecé a revisar todo con calma. Los registros fueron mucho más allá de pequeñas desviaciones. Ellos eran fraude fiscal, blanqueo de capitales, facturas frías e incluso pruebas de soborno a proveedores. Lo que me dejó sin aliento fue un cheque escaneado, emitido a nombre de una empresa fantasma, por el importe de $101.400. Al cruzar un estado de cuenta offshore, encontré un saldo de $792.500 en nombre de una persona jurídica vinculada indirectamente a él. Tomé capturas de pantalla, descargué copias y organicé todo en carpetas cifradas. Ya no era solo una venganza personal. Fue un caso policial. Con la ayuda de Tom, llevé el material directamente al FBI. Se interesaron inmediatamente. La cantidad de evidencia era demasiado sólida para ignorarla. En cuestión de días, tenían sus ojos puestos en Brian. Me ordenaron que no le dijera nada, que simplemente mantuviera la distancia y permaneciera en silencio. Confieso que fue difícil mantener la compostura sabiendo que él todavía estaba ahí afuera, actuando como si fuera víctima de un montaje emocional mío. Pero esperé. Y valió la pena. Porque cuando intentó huir del estado, rumbo a Colorado Springs, fue interceptado en el aeropuerto. Esposado delante de todos. Las imágenes de su detención circularon discretamente entre nuestros círculos. La mayoría estaba en shock. Algunos empleados vinieron a preguntarme si era verdad. Desafortunadamente, lo es. Fue todo lo que respondí. Emily, al enterarse del arresto, intentó llamarme varias veces. Lo bloqueé. Ella sabía quién era él.
Sabía lo que estaban haciendo. Eligió ignorarlo por conveniencia. Brian, a su vez, intentó alegar su inocencia, diciendo que simplemente fue una mala gestión. Pero el FBI tenía demasiadas pruebas. Incluso intentaron llegar a un acuerdo. No funcionó. El fiscal quería un ejemplo. Y lo logró. El juicio fue tenso pero rápido. Brian fue sentenciado a 9 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 5. El fraude, sumado al riesgo de fuga y la recurrencia de prácticas ilegales en otra empresa anterior, sepultó cualquier posibilidad de clemencia. Y allí, frente a la frase, sentí por fin algo así como paz. No porque estuviera en prisión, sino porque, por primera vez, alguien que me destruyó estaba pagando de verdad por las decisiones que tomó. Y no tuve que ensuciarme las manos. Solo tenía que dejarlo ser exactamente quien era. La vida continuó. La empresa floreció con Jenny y Lauren al frente de las operaciones. Chloe continuó estudiando y se interesó cada vez más por el mundo jurídico. Pero dentro de mí todavía había escombros. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Sin embargo, ahora que Brian estaba donde merecía estar, las puertas comenzaron a abrirse. Y fue precisamente en ese espacio de reconstrucción que algo inesperado comenzó a nacer, un nuevo sentimiento. Una nueva oportunidad. Una nueva familia. Después del divorcio, Emily trató de mantenerse erguida como alguien que insiste en pegar con cinta adhesiva un jarrón roto. Al principio mantuvo su postura. Les dijo a algunos conocidos que la separación era mutua, que estaba cuidando su salud mental y centrándose en una nueva etapa de la vida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se le cayera la máscara. Los amigos cercanos comenzaron a retirarse cuando supieron la verdad. Y la verdad, como siempre, tiene las piernas cortas, pero corre rápido. La historia del romance con Brian, el riesgo de que Chloe no sea mi hija, la doble traición, todo salió a la luz. Y nadie quería asociarse con eso. Sus padres, que antes me trataban como a un yerno modelo, empezaron a responder con frialdad a los intentos de contactarme. Tú elegiste este camino, ahora sigue adelante, fue lo que dijo su madre, me dijeron. Los pocos amigos que aún hablaban con ella empezaron a evitar llamarla. Incluso sus compañeros de trabajo, que antes habían adulado su naturaleza sociable, empezaron a mirarlo con sospecha. Y entonces vino el golpe más duro. A Emily le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica, provocada según los médicos por un estrés extremo. Los síntomas comenzaron con dolor, fatiga y luego intensos ataques de inflamación. Intentó seguir trabajando, pero no pudo mantener la productividad. Estaba ausente con frecuencia, tenía dificultades para concentrarse y finalmente fue despedida. Sin trabajo, sin apoyo familiar y con el proceso de pensión retrasado, terminó desalojada del departamento donde vivía. Tuvo que recurrir a una prima lejana, en otro estado, que la acogió más por lástima que por cariño. Chloe se enteró de esto, pero no mostró ningún deseo de volver a ponerse en contacto. De lo contrario, descubrió que Emily había intentado volver a estar juntos solo para intentar renegociar la pensión en los tribunales. Esa fue la última gota. Chloe envió un mensaje directo, breve y seco. Ya me has quitado todo. ¿Qué quieres ahora? Dinero. Después de eso, bloqueó a su madre en todas las redes sociales y aplicaciones. No hay contacto desde entonces. Y Emily, esa mujer que alguna vez había sido el centro de la casa, ahora vivía en una habitación diminuta, a la sombra de su propia ruina, observando desde lejos, en silencio, la vida que podría haber tenido. Vio a Chloe crecer, florecer y sonreír en fotos con Jenny, con sus hermanos pequeños, con su nueva familia. Y cada imagen parecía una espina en el alma. Porque ella lo sabía, todo era culpa suya. Por otro lado, mi vida continuó en paz. No es perfecta, porque las cicatrices como las que dejó no desaparecen de la noche a la mañana, pero sí sólidas. La relación con Jenny floreció, Chloe estaba cada vez más comprometida con sus estudios y la empresa prosperó con ética y unidad. Emily, a su vez, permaneció olvidada, aislada, una sombra de lo que alguna vez fue. Los mensajes que ella todavía intentaba enviarme, de vez en cuando, terminaban en spam. Nunca lo leí. No lo necesito. Porque el tiempo, ese juez que nunca falla, ya se encargaba de impartir justicia. El karma no falla. Solo espera el momento adecuado. Termina sus días sola, con el rostro marcado por el dolor y el cuerpo cubierto de una medicina que no cura lo que más duele, el arrepentimiento. Ese tipo de arrepentimiento que no grita, sino que corroe. El anhelo por su hija,
El remordimiento por sus decisiones, el vacío dejado por Brian, que ahora está tras las rejas. Ninguna red social, ninguna terapia, ninguna religión podrían darle una sensación de redención. Porque algunas personas cruzan una línea sin retorno. Y cuando pasa el tiempo, y miran hacia atrás, se dan cuenta de que todo lo que construyeron se ha convertido en polvo. Y que el amor que alguna vez recibieron, nunca volverá. Han pasado 10 años. Tiempo suficiente para transformar las heridas abiertas en discretas cicatrices, que todavía duelen de vez en cuando, pero que ya no sangran. Y ese sábado claro, cuando tomé del brazo a mi hija y caminé con ella hasta el altar, me di cuenta de que el dolor, un día, se convirtió en fuerza. Chloe, ahora licenciado en Derecho, se veía hermosa con su vestido blanco y sus ojos llenos de futuro. Casado con el nieto del juez que hace años le otorgó la custodia permanente para vivir conmigo. El destino es realmente irónico y, en ocasiones, increíblemente poético. Mientras caminábamos entre los invitados, mis ojos se encontraron con los de Jenny, quien sostenía a nuestros 2 hijos en su regazo, sonriendo tan cálidamente como siempre. Allí, en ese momento, todo cobró sentido. El dolor que casi me había destruido años antes había sido el catalizador de una nueva vida. La empresa estaba prosperando como nunca antes, ahora con Chloe participando en la trastienda legal, llena de ideas y ética. Jenny dirigió el área de expansión. Lauren se encargó de recursos humanos. Todo funcionó mejor que en los tiempos perfectos. Porque ahora era real. Chloe y yo nunca volvimos a hablar en profundidad sobre Emily. El tiempo se encargó de silenciar aquello que ya no necesitaba escenario. Chloe hizo las paces con el pasado a su manera, viviendo bien, viviendo libre. En cuanto a Emily, todavía escuchamos, de vez en cuando, rumores sobre su frágil salud, sus visitas al hospital, su vida silenciosa y aislada. Pero no hubo más ira. Solo distancia. Y tal vez un poco de compasión. El tipo de compasión que no pide reconciliación, solo comprensión. Porque comprender no es lo mismo que perdonar. Y Chloe entendió. Sorprendentemente, incluso Brian tuvo un cambio de rumbo. Tras cumplir su condena, optó por vivir lejos de todo y de todos. Escuché que te uniste a un proyecto de voluntariado con exconvictos, ayudando a las personas a reconstruir sus vidas. Quizás aprendí algo. Quizás no. Pero honestamente, ya no era mi batalla. La diferencia entre justicia y venganza es cuánto te aferras al pasado. Y con el tiempo aprendí que la verdadera libertad llega cuando te sueltas. Libera la ira. Deja ir el dolor. Liberad a aquellos que decidieron destruirse a sí mismos. Hoy me miro al espejo y casi no reconozco al hombre que era hace 10 años. El que lloró en silencio en el auto, tratando de entender en qué se equivocó. Murió allí mismo ese día. Y dio paso a alguien más fuerte. Alguien que aprendió a aterrizar de pie. Alguien que entendió que amar no es garantía de reciprocidad, sino que reconstruir es un acto de valentía. Chloe me llama su héroe cuando cree que nadie la escucha. Y tal vez, en el fondo, logré serlo. Incluso después de todo. La vida no ha vuelto a ser como era antes. Ella mejoró. Diferente, sí, marcada, pero increíblemente auténtica. Cada pieza rota fue pegada con paciencia, dolor y amor. Y el resultado fue algo más hermoso que el original. Porque ahora no había mentira. No hubo ninguna pretensión. Simplemente cierto. Simplemente amor. Solo una familia que renació de las cenizas. Y al ver a Chloe decir sí delante de todos, entendí que esta historia, nuestra historia, nunca se trató de destrucción. Se trataba de reconstrucción. Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.